Empujé la puerta principal, el chirrido familiar me recibió, pero algo no estaba bien. El aire olía a pintura fresca, un aroma fuerte y artificial. Mi corazón latía con fuerza, mientras subía las escaleras cada paso más pesado que el anterior. Al doblar hacia el pasillo me quedé helada. Ahí en mi recámara principal estaba Matías con un rodillo en la mano, la pintura goteando en rayas brillantes y dulzonas. Jimena estaba subida en un banquito con el cabello recogido tarareando, como si estuviera decorando su propio hogar. Las paredes que yo había elegido pintadas con cuidado, en un gris tranquilo que me hacía sentir en paz, estaban siendo cubiertas por un rosa chillón. Perfecto para nosotros cuando nos mudemos, dijo Matías sin levantar la vista, con una sonrisa confiada, como si todo ya estuviera decidido. Jimena soltó una risita, pasando la brocha por el borde. Esta habitación va a quedar mucho más alegre cuando terminemos. Por un momento, no pude moverme. Mi garganta se cerró. Esa habitación era mi refugio, el único lugar donde encontraba paz después de años de sacrificios. Cada detalle lo había elegido con cuidado. La alfombra bajo la cama era la que compré el año que terminé de pagar la hipoteca. El tocador en la esquina todavía tenía rasguños leves de cuando Matías de pequeño jugaba con sus carritos encima. Y ahora, sin siquiera consultarme, habían decidido que era suya. ¿Qué están haciendo? Mi voz salió más cortante de lo que esperaba. Matías finalmente se giró casual, como si lo hubiera interrumpido viendo tele. La estamos renovando. Nos lo vas a agradecer después. Jimena mojó su brocha de nuevo, sin siquiera mirarme. Ya era hora de que esta casa tuviera algo de vida. Algo se rompió dentro de mí. Lo sentí en el pecho frío y seguro. Esto no era solo redecorar. Era una invasión, un borrarme silenciosamente de mi propia casa. Me enderecé, dejando que el silencio se alargara, hasta que Jimena bajó su brocha. «Esta es mi recámara», dije con calma. «Y van a parar ahora mismo». Se miraron Matías poniendo los ojos en blanco, como si yo estuviera exagerando. Pero en esa mirada vi algo más, la certeza de que cedería, como siempre lo había hecho. Esta vez no. No siempre había vivido en medio de conflictos. Durante años mis mañanas comenzaban con el consuelo tranquilo de un café en el porche, el vapor subiendo en el aire fresco, mientras el sol despuntaba sobre los cerros de Querétaro. El jardín al pie de las escaleras era mi orgullo, filas de jitomates, hierbas y flores que cuidaba con manos pacientes. Adentro, mi sillón favorito me esperaba colocado junto a la ventana, donde podía leer en paz, con la luz cayendo, justo sobre las páginas. Después de décadas de prisas de turnos en el hospital, que se mezclaban unos con otros, por fin había construido un ritmo que era solo mío. Pensé en los años antes de esta calma, noches largas, con el uniforme de enfermera, el ardor del desinfectante en mi piel, las piernas doloridas, después de 12 horas de pie. Había vendido mi anillo de bodas para pagar la universidad de Matías. Me salté comidas para que él no se perdiera viajes de fútbol o uniformes. Cuando estaba enfermo, le tomaba la mano toda la noche y aún así iba al trabajo por la mañana, fingiendo que el peso en mi pecho no era agotamiento, sino voluntad. Cada sacrificio había sido por él. Creía que eso era el amor dar, hasta que no quedara nada, confiando en que algún día él lo entendería. Por un tiempo pensé que lo había hecho. Cuando se graduó, cuando me miró con orgullo, creí que las cuentas estaban saldadas. Pero ahora, parada en esa habitación manchada de rosa, vi algo distinto en sus ojos. No era gratitud. No era amor. Era posesión. Miraba mi casa, como quien evalúa una propiedad en venta, calculador expectante. Jimena solo lo reforzaba con su risa del tipo que me descartaba, como si fuera una visita que se había quedado demasiado tiempo. Salí de la recámara ese día
con el corazón latiendo fuerte, y me senté en mi sillón junto a la ventana. Pero la luz ya no caía igual. El café sabía amargo. La casa ya no era mi santuario. Se sentía como un trofeo que ellos acechaban. Y la próxima vez que nos sentamos a cenar, Matías dejó claro que ese acecho se había convertido en un plan. Estábamos sentados alrededor de la mesa como si fuera una noche cualquiera, los platos llenos, los vasos tintineando. Matías se recargó en su silla, hablando con ese tono relajado que usaba cuando quería algo, pero no quería pedirlo de frente. «Nos vamos a quedar aquí un tiempo», dijo cortando su comida como si fuera lo más natural del mundo. «Nuestro departamento está muy chico y tú tienes todo este espacio». Bajé el tenedor. Mi voz se mantuvo firme como siempre cuando sabía que no podía titubear. «No, esta es mi casa. Necesitan construir la suya». Por un momento, el silencio se instaló entre nosotros. Los ojos de Jimena se alzaron fríos y cortantes. Egoísta, espetó sus palabras como una bofetada. Tienes cuartos vacíos y prefieres que se llenen de polvo antes que ayudar a tu propia familia. Sentí el calor subirme por el cuello, pero mantuve la calma. Que los cuartos estén vacíos no significa que sean de ustedes. Escogieron su vida juntos. Escogieron su departamento. Esa responsabilidad es de ustedes, no mía. Matías intentó reír, pero el sonido fue forzado. Esbozó una sonrisa negando con la cabeza, como si yo estuviera siendo difícil. «Ándale, mamá. Siempre le das muchas vueltas. Nos estaríamos ayudando mutuamente. Tú nos tendrías cerca y nosotros tendríamos el espacio que necesitamos». Es puro sentido común, pero sus ojos lo delataban. No había calidez en ellos, ni rastro del niño que una vez se aferró a mi mano. Eran fríos calculadores, ya imaginando lo que tomarían si yo cedía 1 centímetro. Volví a tomar mi tenedor, negándome a alimentar más la discusión. «Ya tomé mi decisión», dije tranquila, pero definitiva. Jimena murmuró algo por lo bajo, su boca tensa con desprecio. Matías no insistió más, no en ese momento, pero la forma en que la miró me dijo que esto no había terminado. Y esa noche me di cuenta hasta dónde estaban dispuestos a llegar cuando escuché sus voces susurrando en el pasillo. La casa estaba en silencio esa noche, el tipo de silencio que antes atesoraba. Había apagado las luces, me había acomodado en la cama con la intención de leer unas páginas antes de dormir, cuando voces suaves llegaron desde el pasillo. Al principio pensé que era la tele, pero al escuchar con atención, me di cuenta de que las palabras eran cuidadosas, deliberadas, demasiado bajas para hacer una charla casual. Me levanté de la cama, caminando sigilosamente hacia la puerta. Sus voces se volvieron más claras conforme me acercaba al pasillo. La voz de Matías era baja, pero inconfundible, cargada con esa mezcla de arrogancia y seguridad que había usado en la cena. «No te preocupes», susurró. «Va a ceder. Una vez que firme los papeles, la escritura será nuestra». Mi estómago dio un vuelco. Jimena soltó una risita corta, cruel, aunque amortiguada. «Te lo dije. Siempre termina doblándose. Solo hay que empujar en el momento justo». Me aferré al marco de la puerta, el peso de sus palabras aplastándome. Esto no era quedarse un tiempo. No era ayudar a la familia ni llenar cuartos vacíos. No solo estaban acechando mi casa, planeaban quitármela, borrarme por completo. Por un instante, la rabia me quemó rápida y ardiente. Quise abrir la puerta de golpe, enfrentarlos a los dos, gritar, hasta quedarme sin voz. Pero no me moví. Me obligué a respirar a través del fuego en mi pecho, a quedarme quieta en las sombras. Gritarles solo probaría su punto, que era débil emocional, incapaz de razonar. No les daría esa satisfacción. Regresé a mi cuarto cerrando la puerta con suavidad. Me senté en la orilla de la cama, el pulso acelerado, la mente dando vueltas. Pensaban que era predecible alguien que se doblaría hasta romperse. Pero yo
había sobrevivido cosas más duras que una traición. Y si querían una guerra por esta casa, acababan de declararla. Por la mañana, mi decisión se había endurecido. Sabía que necesitaba prepararme, porque el próximo movimiento no sería en susurros. El sueño no llegó. Me quedé mirando el techo, sus voces resonando en mi cabeza, cada palabra cortando más profundo que la anterior. Mi mano se deslizó al buró donde solía estar mi joyero, el que alguna vez guardó mi anillo de bodas. Recordé el día que lo empeñé parada en esa tienda oscura, el dependiente pesando el oro, como si no fuera más que metal. Me dije que valía la pena, que un anillo se podía reemplazar, pero la educación de Matías no. Pensé en los años que siguieron en el fondo de retiro, que construí con tanto esfuerzo. Lo vacié para que él pudiera comprar su primer departamento, creyendo que le daría estabilidad, una base para su vida adulta. Me dije que era una inversión en su futuro, el deber de una madre, para asegurar que su hijo tuviera un lugar donde pertenecer. Pero la tinta ni siquiera se había secado en los papeles cuando empezó a pedir más. Los recuerdos más dolorosos, sin embargo, no eran sobre dinero. Eran de noches en desesperación silenciosa, sosteniendo a Matías cuando el mundo lo derribaba. Después de un examen reprobado, un trabajo perdido, una ruptura que lo destrozó, yo estaba ahí consolándolo, asegurándole, cargándolo, hasta que pudiera levantarse de nuevo. Cada vez me decía que el amor era sacrificio, que mi fuerza sería suficiente para los dos. Y cada vez me levantaba al día siguiente y trabajaba más duro, cargando su peso junto con el mío. Pero ahora, en la quietud de mi recámara, lo vi diferente. Cada sacrificio no lo había elevado, solo le había enseñado que yo siempre daría, siempre, sangraría un poco más para que él no tuviera que hacerlo. No había aprendido resiliencia. Había aprendido a sentirse con derecho. Un dolor hueco llenó mi pecho mientras susurraba en la oscuridad. ¿Crié a un hombre o creé a alguien que solo sabe tomar? El pensamiento se quedó afilado como vidrio mientras me levantaba al día siguiente y caminaba por una casa que ya no sentía del todo mía. Y fue entonces cuando descubrí que la invasión ya había comenzado. La puerta principal estaba sin seguro cuando llegué a casa esa tarde. Mi pecho se apretó al instante. Algo estaba mal. Entré y me quedé helada al ver mi tocador y mi buró empujados al pasillo, los cajones entreabiertos, calcetines desparramados, como si los hubieran arrastrado sin cuidado. Mis lámparas, las que elegí después de pagar la casa, estaban torcidas contra la pared. El sonido de risas flotaba desde el piso de arriba, seguido por el raspado de rodillos contra el yeso. Mi corazón latía con fuerza mientras subía las escaleras de 2 en 2. Al llegar a la puerta de mi recámara, el olor a pintura volvió a llenar el aire denso y dulzón. Intentaban pintar mi cuarto otra vez. 2 hombres que no reconocí estaban con rodillos en la mano, cubriendo mis paredes con ese mismo rosa chillón. Jimena se giró, como si me estuviera dando la bienvenida a su casa, no a la mía. La estamos haciendo nuestra, dijo con una sonrisa demasiado amplia. Ya te vas a acostumbrar. Sus palabras desgarraron algo dentro de mí. Toda la calma, toda la paciencia, todo el silencio que había tragado, se derramó de una vez. Para mi voz retumbó en la habitación. Los trabajadores se detuvieron a mitad de pincelada, mirándose con incomodidad. Bajen los rodillos. Ahora. Esta es mi casa y no tienen derecho a estar aquí. Matías dio un paso adelante, su rostro tenso. Mamá, estás exagerando. Solo estamos ayudando. Esto necesita un cambio. ¡Fuera! Señalé la puerta temblando pero firme. Todos ustedes. Fuera de mi casa. Los trabajadores no esperaron a que él discutiera. Recogieron sus herramientas rápido y pasaron junto a mí, sin mirarme a los ojos. Jimena murmuró algo por lo bajo, pero su sonrisa
se había borrado. Matías se quedó un momento más con la mandíbula apretada antes de salir furioso por las escaleras. El silencio después fue ensordecedor. Me quedé en la puerta de mi recámara, medio arruinada, mirando las rayas rosas que cortaban el gris que había elegido con tanto cuidado. Esa noche, llamé a un cerrajero, cambié todas las cerraduras de todas las puertas. Y mientras estaba sentada en la mesa de la cocina, con una taza de café temblando, pero decidida, supe que no podía esperar a que volvieran, tenía que estar lista. La mañana después de la invasión no perdí tiempo. Mis manos aún temblaban mientras marcaba al número de la compañía de seguridad, las palabras saliendo más cortantes de lo que planeaba. Quiero cámaras. En toda la casa. Alarmas sensores de movimiento en cada puerta, cada ventana. El hombre al otro lado prometió enviar un equipo ese mismo día. Cuando la camioneta llegó, observé desde el porche mientras los técnicos descargaban cajas de equipo. Cada taladro en el revestimiento, cada cable colocado a lo largo del marco, se sentía como una armadura que me protegía. Para la tarde, tenía una aplicación en mi celular que mostraba cada rincón de mi propiedad. Probé cada alarma, cada sensor, escuchando la sirena estridente hasta que sentí que mis hombros se relajaban por primera vez en semanas. No era paz, no del todo, pero era algo parecido. Podía respirar sin sentir que alguien podría colarse por mi puerta en cualquier momento. Aún así, el dolor seguía ahí. Parada en el patio miré el césped donde Matías corría descalzo de niño, su risa persiguiendo luciérnagas en la noche. Ese recuerdo chocaba con el que aún quemaba en mí su sonrisa confiada mientras pintaba mis paredes, reclamándolas como suyas. Intenté reconciliar esas dos imágenes, el niño que crié y el hombre que ahora me veía como un obstáculo. Pero se mezclaban hasta que ya no podía separarlas. Esa noche me senté en mi sillón junto a la ventana celular, en mano, viendo las imágenes de las cámaras en tiempo real. Era extraño este poder de ver todo afuera mientras me mantenía dentro. Una fortaleza sí, pero una que me recordaba cuánto ya había perdido. Cuando la casa quedó en silencio, me hice una promesa. No me tomarían desprevenida otra vez. Y 2 días después, cuando mi celular vibró con una alerta que no esperaba, entendí lo necesaria que era esa promesa. Era media mañana cuando mi celular vibró con una alerta aguda. Casi la ignoré, pensando que era una ardilla o un coche pasando, pero la palabra movimiento brilló en la pantalla. Mi mano se apretó mientras abría la aplicación. Ahí estaba. Matías parado frente a mi puerta, sus hombros encorvados, mientras sacaba una llave de su bolsillo, deslizándola en la cerradura como si nada hubiera cambiado. Contuve el aliento, viéndolo girarla y moverla su rostro fruncido por la frustración cuando no abría. La cámara lo captó todo, la forma en que miró por encima del hombro, el tic nervioso en su mandíbula, la impaciencia creciendo con cada intento fallido. Luego, desapareció del cuadro. Cuando volvió, mi pecho se convirtió en piedra. Sostenía una palanca. Jadeé tan fuerte que me asusté a mí misma. En la pantalla, mi propio hijo encajó el acero frío entre el marco y la cerradura, empujando con fuerza sus dientes apretados. La alarma gritó las luces, parpadeando en la transmisión. Matías retrocedió con los ojos abiertos antes de correr a su coche. En segundos, se había ido dejando la palanca tirada en el césped. Me quedé congelada por un largo momento, el celular resbalándose en mi mano. Luego, el instinto tomó el control. Guardé el video, lo copié 2 veces y tomé mis llaves. El trayecto a la comisaría fue un borrón, mi visión nublada, pero entré con paso firme. Quiero presentar una denuncia, dije colocando el celular en el mostrador. Intento de robo. Tengo pruebas en video. La expresión del oficial se endureció mientras veía.
El rostro de Matías era claro, sus acciones innegables. La denuncia fue tomada, la evidencia registrada. Esa noche de vuelta en casa, me senté en la oscuridad con una taza de café que se enfrió. Los sollozos vinieron lentos, profundos y crudos. No solo por la puerta que intentó forzar, sino por el lazo que sabía que acababa de romper. Para la noche siguiente, comenzaron las llamadas, su voz ya no calmada, ni con derecho, sino desesperada. La llamada llegó de la policía antes del anochecer. Habían detenido a Matías. Las palabras me golpearon con una mezcla extraña de alivio y dolor. Mi hijo, mi único hijo, sentado en una celda, porque decidí protegerme. Me senté en la mesa de la cocina mirando el celular en silencio, esperando que comenzara. Y no tardó mucho. El primer timbre fue de Jimena, su voz aguda y frenética. «Calla, por favor, tienes que retirar los cargos». Matías no quería hacer eso. Solo estaba frustrado. «Te dejaremos en paz, te lo juro, solo. Arregla esto antes de que arruine su vida», escuché en silencio. Ella seguía hablando, las palabras tropezándose, hasta que finalmente hablé. «No, no, a menos que me prometan. No más llaves, no más sorpresas, no más planes. Se mantienen fuera de mi casa, de mis asuntos y lejos de mí». Hubo silencio al otro lado. Por primera vez no tenía nada ingenioso que decir. Luego vino la voz de Matías, horas después, cruda y desesperada, desde el teléfono de la cárcel. «Mamá, por favor». Me equivoqué. No estaba pensando. Nunca lo volveré a hacer. Solo di que quieres retirar la denuncia. Me alejaré, te dejaré en paz. Por favor. Mi garganta se cerró, pero me obligué a mantenerme firme. Retiraré la denuncia solo si cumples cada palabra. Me dejas en paz. No más intentos, no más mentiras. Si rompes esa promesa, no te protegeré otra vez. Respiró con fuerza, luego se quedó callado. El silencio se alargó hasta que fue casi insoportable, y luego finalmente: «Está bien, lo prometo». A la mañana siguiente regresé a la comisaría y firmé los papeles para retirar la denuncia. Matías fue liberado ese mismo día. Cuando llegué a casa, la casa estaba en silencio. Por primera vez en meses, no había risas resonando en el pasillo, ni olor a pintura invadiendo mi recámara, ni amenazas flotando en el aire. Y en ese silencio, sentí el peso de lo que había intercambiado familia por paz, mientras me giraba hacia la vida que me esperaba detrás de mis puertas cerradas. Los meses que siguieron se desplegaron con una calma que no había conocido en años. No más golpes en la puerta, no más celular vibrando a medianoche con exigencias o insultos. El silencio se extendió, no pesado esta vez, sino ligero como aire, moviéndose por fin en una habitación que había estado sellada. Escuché rumores sobre Matías y Jimena a través de la familia. Una prima me detuvo en el mercado, hablando con suavidad, como si no estuviera segura de que quisiera saber. Jimena estaba embarazada. Apenas sobrevivían, mudándose de un arrendamiento corto a otro, siempre atrasados con las cuentas. Asentí, sin juzgar, con las palabras más breves y corteses. Por dentro, no sentí más que alivio. Su lucha ya no era mía para cargar. Cada mañana me encontraba reclamando la vida que intentaron quitarme. Planté nuevas filas en el jardín, arrancando hierbas hasta que me dolían las manos, luego retrocediendo para admirar el verde brotando del suelo. Repinté la cocina de un crema suave que captaba la luz de la mañana, justo como quería. Y cada noche regresaba a mi recámara principal, las paredes de nuevo, en el gris tranquilo, que había elegido el color que me hacía sentir en paz. El rosa se había ido borrado, como si nunca hubiera existido. A veces, mientras estaba sentada con un libro en el regazo, pensaba en Matías de pequeño, su risa, llenando esta misma casa. El dolor de esos recuerdos aún estaba ahí, pero más suave ahora, ya no lo bastante afilado para herirme. Dejaba que los recuerdos vinieran y se fueran como visitantes que ya no temía. Una noche, parada en la ventana, con vista al patio con el café enfriándose en mis manos,
Susurré al cuarto vacío. Me elegí a mí misma. Y lo haría de nuevo. Las palabras se asentaron en las paredes en el jardín, en cada rincón de la casa que había luchado por mantener. Y por primera vez en mucho tiempo me sentí en casa, no solo en la casa, sino en mi propia vida.